entonces quedamos que seguimos con la participación de Diana Laura. Adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿El uso de drogas psicotrópicas permite que nosotros podamos recordar ciertas, pues sí, por ejemplo, hechos, anécdotas de nuestra infancia o nos engaña poniendo tal vez cosas que realmente no pasaron? Gracias. Híjole, es un tema bien complejo esto de, por ejemplo, ese tipo de sustancias, porque en ocasiones, como son sustancias también desinhibidoras, como, bueno, desde la teoría psicoanalítica se habla de que como que van abriendo las barreras del inconsciente, o sea, como que esas cosas que tenemos reprimidas van saliendo a la luz. Pero también es cierto que existe esto otro que Freud le llamaba recuerdos encubridores, que son como estos recuerdos como extraños, como que no tienen mucha lógica y que no estamos 100% seguros de si verdaderamente ocurrieron o no. Entonces sí, es un tema bien complejo y poder encontrar como la respuesta sí tomaría tiempo de que se revise cada caso a detalle. De acuerdo, gracias. Sí, de nada. Iris, adelante. Ujú, ujú, ujú. Ok, bien. Sí, justamente como la noción de tiempo y espacio, por ejemplo, es un logro de la infancia, que poco a poquito lo vamos entendiendo, pero sí la complejidad de lo que significa el tiempo y los significados que le podemos otorgar puede variar de acuerdo a la etapa del desarrollo. Bueno, no sé, lo pienso ahorita como los niños pequeñitos, cuando empiezan a adquirir estas nociones, ya saben, confunden mucho el tema de las horas, la gestión de las horas, qué significan, cómo interpretar la lectura de un reloj, sobre todo los de manecillas, porque nos habla de esta relación de un significado para cada signo, los números y todo esto. Y ubicarse en tiempo y espacio. Los niños pequeñitos pues empiezan a tratar de entender los días de la semana, las horas, como esto que creo que comentábamos la semana pasada, cuando les preguntan, oye, ¿cuándo vas a la escuela? Y dicen, confunden el mañana con el ayer, ¿no? Y pueden decir, voy a ir ayer. O confunden los fines de semana con los días entre semana. Entonces también, por ejemplo, en las escuelas, sobre todo para estas primeras etapas, se hacen mucho estos ejercicios de saludar y decir buenos días, buenas tardes. Todos esos ejercicios tienen una intencionalidad para ir fortificando la noción del tiempo. Y bueno, ya para la etapa adulta, pues ya saben, la noción del tiempo toma como muchos otros sentidos. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, como lo ven los físicos, que ya es otro significado bien complejo. No sé si más o menos alcancé a contestar la pregunta. Sí, o sea, si te refieres que
que más bien sería el desarrollo influye en cómo percibimos el tiempo. La etapa en la que nos encontremos va a determinar en cómo percibimos esa noción de tiempo, de temporalidad. Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano o fue mi imaginación? No, maestra, creo que no. De Okay. hecho, justamente con lo que comenta Iris, por ejemplo, yo de niño imaginaba el tiempo, bueno, los años sentía que duraban muchísimo tiempo, se me hacían eternos. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, o también incluso hasta con el fin de semana, cuando descansabas así en fin de semana, decía, ay, 2 días es mucho tiempo. Y ahora realmente como que, no sé, Uh-huh. sientes cómo cambia todo eso, ¿no? Sí. Ujú. Ah, muy bien. Ok, ya entendí lo que preguntaba entonces Iris. Yo me estaba yendo por el rollo de la percepción cognitiva del tiempo. Ok, bueno, muy bien, gracias. Héctor. Al respecto de eso, que es como, pues por fracciones, ¿no? O sea, antes tú decías 2 años es un periodo enorme, Uh-huh. porque a tus 5 años era casi la mitad de tu vida. Y ahorita 2 años, pues estamos en nuestros 20, como la décima parte, y llegados a los 50, o sea, cada vez es menos y por eso siento que cada vez es como más pequeño ese lapso que se marca. Uh-huh. Okay. Sí, y también algo parecido sucede con el tema como de la percepción del entorno, qué tan grande es el entorno. De hecho, también en la película de La Habitación hay una escena en donde este personaje Jack ve la habitación después de, bueno, no les voy a spoilear, pero hay un momento en donde dice, "Ah, no sabía que era tan pequeña esta habitación, él pensaba que era así enorme porque era lo único que conocía y era su mundo". Entonces también, conforme vamos creciendo, pues la noción del espacio y qué tan grandes son los espacios, pues también va variando. Bien, vamos a continuar. Bueno, vemos en algunos escritos y también en el desarrollo del arte, en algunas pinturas, cómo fue poco a poco integrada la representación del periodo infantil en la historia de la humanidad. Por ejemplo, podemos decir, es en Grecia donde nace el concepto de educación liberal y de desarrollo integral de la persona. Los griegos empezaban a considerar esta relación cuerpo-mente. Desde los griegos, bueno, se hablaba del tema de la educación, la salud física y algunas formas de representar la infancia. Algunos filósofos expresaban la necesidad de que la educación se adapte a la naturaleza humana. Por ejemplo, Plutarco argumentaba sobre la educación de los niños y Platón en el escrito de la República, Aristóteles en Ética a Nicomaco. Ahí podemos encontrar algunos elementos, citas que podemos ahí ver cómo se va representando a la infancia y qué características se les atribuía. Asimismo, se desarrolla la medicina e interés por la salud infantil. Por ejemplo, en la medicina hipocrática y galénica se podían por ahí mencionar de manera muy breve, porque todavía no había como un interés más profundo sobre enfocarse en el estudio completo del periodo infantil. Entonces, también vemos que es interesante la presencia de personajes adolescentes en el teatro griego, Sófocles y Eurípides, por ejemplo, y la forma en que se presentan en las obras. En Aristóteles, bueno, en varios de sus escritos expresa su interés por problemas educativos, con el fin de contribuir a la formación de hombres libres, en este sentido de pensamiento, libres de pensamiento. Bueno, les traigo acá esto de la propuesta aristotélica que se ve en algunos de sus escritos
sobre los periodos del desarrollo de la infancia. A mí se me hizo muy, muy interesante porque justo algunos paradigmas del desarrollo cognitivo de la actualidad o bueno, de los tiempos de Piaget coinciden con esta propuesta. Entonces, de hecho, bueno, se retoman algunos planteamientos y con base en ellos se va estipulando el paradigma. Por ejemplo, Aristóteles ya reconocía que durante los 2 primeros años de vida, el ser humano tiene pues esta característica de la adaptación al medio. Así es las principales actividades que realizan. A los 5 años se habla, pues, él reconoce que se propicia el crecimiento físico, la actividad corporal, se resalta la importancia del juego en la vida infantil. Esto aquí se me hace sumamente importante porque a la fecha ha habido investigaciones, sobre todo en el área de la psicología cognitiva, el psicoanálisis, que dan muchísimo peso al tema del juego en la vida de las personas y sobre todo en el desarrollo de la infancia. Hay un autor que se llama Ricardo Rodulfo, es un autor argentino, él también ha hecho muchos escritos sobre la implicación del juego como elemento terapéutico, también como recurso de desarrollo cognitivo. Entonces es interesante ver cómo desde entonces ya se podía entrever esa importancia que se le otorgaba. También Aristóteles resaltaba mucho pues la importancia de la escolarización de los ciudadanos y clasificaba la escolarización en dos vertientes, ¿no? Por una parte la educación informal y la formal. La informal, en ella, bueno, se catalogaba, por ejemplo, el leer, el escribir y la actividad física. Y la formal era la literatura como tal, ya la aritmética, la filosofía y las ciencias. Bueno, en Roma pierde relevancia la educación liberal y hay mucha menos atención a la educación física y el deporte. Para los romanos el objetivo de la educación era formar buenos oradores, embellecer el alma de los jóvenes mediante la retórica. Y también vemos una división en el tema de la escolarización, como esta etapa de ludus, que se lo atribuían a esta escuela elemental, que los jovencitos, bueno, los niños de 7 a 12 años acudían o hacían este tipo de actividades llamados ludus. Ludus, ya saben, también de la raíz etimológica, se relaciona con lo lúdico. Lo lúdico tiene relación con el juego, ¿sí? Básicamente el juego, lo lúdico, tiene que ver con cómo podemos aprender con una actividad que nos genera placer. O sea, es una actividad placentera. Los niños disfrutan, gozan de jugar. Entonces, esa es como una característica bien interesante. Aprendemos cuando disfrutamos de esa actividad. Bueno, también se habla de esto de la gramática, esa escolarización, correspondiente de los 12 a los 16 años, en donde ya se aborda como tal, pues el tema de la prosa, el teatro, la poesía, justamente para ser buenos oradores. Y finalmente ya la etapa de retórica, que es desde los 16 años, que se enfocaba en el estudio de técnicas de oratoria y declamación. Sergio, adelante. Maestra, una duda. Con respecto, por ejemplo, yo he visto también muchos niños que dice que eso que acaba de mencionar de que se divierten jugando y aprendiendo. O sea, yo he visto muchos niños, bueno, que considero y que realmente se han vuelto inteligentes y bastante para su edad. O sea, se aburren muy rápido con los juegos. ¿Eso qué relación tiene o por qué? Gracias. Sí, últimamente también por los cambios vertiginosos del entorno, la naturaleza de la convivencia humana ahora, también el tema del juego, los juegos van evolucionando, van cambiando
y cada vez hay individuos que tienen necesidades cognitivas como muy particulares, que pues ya requieren cierto tipo de actividades que les generen un reto, que les representen un reto, que les permitan pues poner en práctica como todas esas necesidades de aprendizaje. Entonces, tiene que ver con todo, con estos cambios que hemos estado viendo últimamente. Ahí entrarían factores genéticos y medioambientales también. De acuerdo, maestra, gracias. Sí, de nada. Bueno, ahora, en la época del cristianismo y la Edad Media también ocurre una serie de sucesos bien interesantes en donde pareciera ser que bueno, ya saben, periodo de oscurantismo que se le atribuye a esta época, que también afectó al tema del estudio del desarrollo infantil. La época de la infancia, pues estaba considerada como algo que no tenía relevancia, no era de interés científico, y pues bueno, se fue dejando un poquito de lado. Por ejemplo, en el siglo XIII, como tal, no existía el concepto de infancia. Esto, bueno, principalmente lo retomamos de Philippe Abier, que es una frase que se dio a la tarea justamente de hacer un estudio historiográfico sobre el periodo infantil, y en su obra, bueno, él señala que justamente en la Edad Media pareciera que no existía como tal ese concepto de infancia, al menos como lo conocemos en la actualidad. Y bueno, se veía justamente que en la Edad Media los niños eran bufones, ¿no? Eran considerados como sujetos graciosos, no se le tomaba mayor importancia a lo que pudieran decir, su palabra no tenía mucho peso, y también desafortunadamente no eran más importantes que los animales de granja o las mascotas. Si un niño moría, pues no consistía en mayor pérdida. Prácticamente también su cuerpecito podía ser enterrado en el jardín trasero, junto con los cadáveres de los animalitos. Y también veíamos que, bueno, los niños eran abundantes, pero pocos llegaban a la etapa adulta, justamente debido a la falta de interés de los cuidados de esta etapa de la vida. No se le daba mayor importancia, y pues bueno, ya saben también, pues no había ningún control de los nacimientos, de los embarazos, y pues simplemente nacían niños de manera desmedida y pues no se procuraban sus cuidados. Y obviamente, pues de acuerdo a la clase social en la que pertenecían los recursos económicos que tuviera la familia de determinado niño, eso iba a marcar su supervivencia. Los niños de familias con recurso económico, pues sí podían sobrevivir y tenían mayor garantía de vida. También otra cosa curiosa presente en la Edad Media y que podemos ver a veces en las pinturas o en algunos escritos, es que pareciera que los niños fueron concebidos como una especie de homúnculos, como hombres en miniatura. La representación del cuerpo infantil era considerado como si fuera el cuerpo del adulto, pero a escala. ¿Sí? Es decir, no se tomaba como mayor atención a las dimensiones corporales, las características anatómicas del cuerpo de los niños, y simplemente se pensaba que era exactamente el cuerpo de la etapa adulta, pero a escala, ¿no? En miniatura. Bueno, entonces a lo largo de la Edad Media desaparece por completo la idea de educación liberal, esta que señalábamos con Aristóteles.
no se trata ya de formar a libre pensadores, sino que el objetivo de la educación es preparar al niño para servir a Dios, a la iglesia y a sus representantes con un sometimiento completo a la autoridad de la iglesia. Eso era como lo que más importaba, la educación en temas que determinara la iglesia y totalmente el sometimiento. Ya saben, también en este periodo de oscurantismo, pues se limitaba por completo el pensamiento crítico, era casi castigado también el pensamiento independiente y crítico. Se elimina también la actividad física, ya que se considera que el cuerpo es fuente de pecado. También esa es una característica bien relevante de esa época. El cuerpo es como ese reservorio del pecado, entonces hay que castigar al cuerpo, más allá de hablar de un entendimiento de las normas y las, no sé, nociones de la ética y la moral, pues se tenía que castigar al cuerpo. Después entra ahí la Santa Inquisición con esta intención de ir controlando los comportamientos mediante el castigo. En general, pues la tradición judeocristiana gira en torno al concepto de pecado original. Y de ahí se tiene también esta idea de que, bueno, el pecado original, los niños al nacer, nacen como ya con el pecado dentro de sí, entonces habrá que bautizarlos, habrá que hacer una serie de ritos para poder quitarles ese pecado original. Y entonces, por lo tanto, se va fomentando esta idea de que los niños son perversos por naturaleza. Traigo acá esta frase porque justo también desde la teoría freudiana se habla un poquito de esa consideración de que el niño es perverso. De hecho, Freud describe a los niños como perversos polimorfos. ¿Por qué? Bueno, porque como están apenas en esa estructuración mental, pues no tienen filtro, no tienen como tanto cuidado sobre lo que hacen o lo que dicen. Muchas de las emociones e inquietudes las viven así como al rojo vivo, como carne viva, ¿no? Entonces por eso también se les llama perversos y me llama mucho a mí la atención esa noción. A ver, Sergio y luego Carlos, adelante. Maestra, eso de, por ejemplo, de considerar, bueno, del pecado y todo eso también tendría relación con lo que se hacía antes de, por ejemplo, los sacerdotes o los que eran seminaristas que se lastimaban para exhumar o quitar sus pecados según lo que tenían entendido. Okay. Sí, ¿te refieres a que el pecado se pudiera quitar castigando al cuerpo? Y bueno, en eso yo tengo como nos mencionaban luego en la clase de historia, por ejemplo, que algunos sacerdotes o cristianos se azotaban o se lastimaban para tratar de enmendar el pecado que conllevaba la carne, algo así. Uh-huh. Sí, así es. Justamente fuimos como evolucionando en el tema del castigo. Hay un autor, un filósofo y psicoanalista que se llama Michel Foucault, que él se dedicó también, mucho de sus obras, del contenido de sus obras, va dedicado al análisis del tema del castigo, cómo evolucionamos del castigo a la carne, al cuerpo, al castigo espiritual y mental. Entonces, poco a poco decimos, bueno, si estoy infringiendo alguna norma moral o estoy pecando, estoy cometiendo algún pecado, pues entonces ahora se castigará mi alma. Tendré que hacer penitencia, oración para poder tener el perdón. También cuando hablamos ya del surgimiento más en forma de las leyes, el derecho, pues eso nos va generando que ahora las conductas, el castigo es un castigo civil, es un castigo como más simbólico y ya no hablamos ahora del castigo del cuerpo. No sé si más o menos respondí la pregunta. Sí, maestra. Gracias.
Bien, sí, de nada. Carlos. Bueno, de todo esto que estamos viendo del homónculo y de que el niño es perverso, también de ahí se deriva lo que, bueno, algunos pensaban de que pues el ser humano es malévolo por naturaleza. Sí, era Maquiavelo, ¿verdad? Quien argumentaba esto. Parece que fue el primero que lo dijo, que lo mencionó. Sí, bueno, ha habido una serie como de argumentos, como en este debate de definir si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Yo les voy a hablar desde la propuesta freudiana de las pulsiones. De hecho, la siguiente semana vamos a abordar como más a detalle. Por ahora, adelantando un poquito, pues Freud habla de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Primero definamos qué es la pulsión. Lo voy a escribir aquí en el chat. Podemos definir desde la teoría freudiana, la pulsión es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Es decir, la pulsión se encuentra o es una especie como de articulación entre la mente y el cuerpo. Ahí, bueno, no, alguna vez escuché algo sobre el super yo y el otro, que no recuerdo cómo es. Ahí entra eso dentro de la pulsión. Sí, sí, lo del el ello, el yo y el super yo. El ello, esos merengues. Sí. Sí, igual también la próxima semana abordamos los conceptos. Bueno, entonces, como ya no diríamos, no podemos decir que somos animales en el sentido de que los animales se rigen por los instintos. Nosotros, como pasamos por un proceso de humanización en donde una sociedad nos recibe, ya hay todo un sistema simbólico, lenguaje, normas, reglas, leyes, derechos, todo eso, nos vamos humanizando, entonces vamos dejando de lado el tema instintual. Ahora somos una especie de entremezcla de mente y cuerpo. A eso Freud le llama pulsión. Dice, los seres humanos no somos instintuales, somos pulsionales. Son esos impulsos que nos llevan como a hacer ciertas conductas o acciones. Y primero que nada, él habla de dos pulsiones, dice, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. De ahí se derivan muchas otras bien específicas. Bueno, esto le llama él eros y tánatos, ¿no? Eros es la pulsión de vida, tánatos es la pulsión de muerte. Entonces dice, siempre dentro de nosotros, dentro de los seres humanos, estamos en una constante como estira y afloja, así como una especie de como conflicto entre la pulsión de vida y muerte. A veces predomina más una que otra. La pulsión de vida es todo eso, todas esas acciones o impulsos que nos llevan a la autoconservación. ¿Sí? Autoconservación del individuo y de la especie. La pulsión de vida es aquello que nos lleva, por ejemplo, a hablar del autocuidado, el cuidado de sí, tener buenos hábitos alimenticios, conductas saludables, cuidar al otro, a la sociedad, desarrollo sostenible, todo eso, ¿no? Y la pulsión de muerte son como aquellos impulsos un tanto destructivos, que a veces van dirigidos hacia afuera, hacia los demás, pero a veces también hacia nosotros mismos. Entonces hablamos de que los seres humanos también tienen conductas que no son saludables, ¿no? Como por ejemplo, consumo de sustancias, hábitos que nos van a llevar a la muerte a lo mejor o que ponen en riesgo nuestra vida, cuando agredimos a otros también, o sea, somos violentos, podemos ser agresivos.
Entonces, siempre estamos en ese como vaivén de que a veces es pulsión de vida, a veces es pulsión de muerte. Entonces, al menos desde la propuesta freudiana, no podemos decir que una persona es meramente pulsión de vida, meramente actitudes positivas y benéficas, pero tampoco podemos decir que por naturaleza es malo o es violento, etc. Somos ambos y ambas cosas están así interaccionando y tiene mucho que ver, obviamente, también cómo fuimos criados, todo lo que nos rodea, la sociedad que nos permea. Pero cuando Freud argumenta que los niños son perversos, se refiere a que los niños son pulsionales. Así, la pulsión está al rojo vivo con ellos, ¿no? Como todavía les falta estructuración, son muy pulsionales. Por ejemplo, el tema de la sexualidad lo tienen que ir regulando. Si nosotros les damos la oportunidad a los niños de tener, por ejemplo, bueno, los niños buscan mucho la satisfacción, ¿no? Buscan la satisfacción de sus necesidades. Siempre se prioriza, ¿no? Si por ellos fuera, si les dejamos comer dulces, por ejemplo, pues van a comer dulces hasta reventar. Entonces, son muy pulsionales. A eso se refiere con el tema de que son perversos, de que todavía no tienen mucho filtro, que a veces pueden llegar a ser violentos, que dicen las cosas como las piensan, sin ninguna censura, que a veces no son muy empáticos, que pueden lastimar a las personas, etcétera, etcétera. Bien, ¿más comentarios o dudas hasta aquí con esto que estamos diciendo? No, maestra, creo que no. Creo que también todo esto que abordan mis compañeros era más visto desde cómo abordaban al humano desde la filosofía, ¿no? Cuando era que estaban buscando, pues realmente qué era lo que éramos o qué representábamos. Pero creo que desde la psicología, pues es algo totalmente distinto, ¿no? Claro, sí. Sí, así es. Como siempre predominaba esta como noción dicotómica, como o somos buenos o somos malos. O somos malos y y realmente cómo influyen nuestras acciones en el mundo, ¿no? Creo que ahí se basaban más en eso. Pero como usted comentaba ahorita de que lo de el niño es un ser perverso, no verlo desde esa perspectiva de que sea malo porque lo quiere ser. O sea, simplemente como usted comentaba, son personas que no tienen filtro y que no han estado en tanta interacción, por ejemplo, nosotros como nosotros ya en la sociedad, ¿no? Que hay veces que uno debe de ser recatado y guardar sus comentarios para no herir a las personas o también no hacer burla de los demás, ¿no? Sí, que cada contexto tiene como sus normativas, porque, bueno, hay ciertas localidades en donde a lo mejor se permiten cosas que para nuestro contexto sería abominable, ¿no? Como, no sé, matrimonio de un adulto con una menor de edad, por ejemplo, como desafortunadamente sucede como en Guerrero, aquí en México, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Aquí en Guerrero, pues, tienen esa costumbre de que incluso hasta intercambian a las menores de edad por dinero, las familias, bueno, las obligan a casarse con hombres mayores, y en ese contexto aparentemente está bien visto o es parte de las costumbres, y pues acá para nosotros es completamente abominable, ¿no? Ok, no sé si alguien más iba a comentar algo. Iris. Okay. Ay, perdón. Bueno, a ver si al ratito te acuerdas. Mientras tanto, ¿alguien más iba a comentar otra cosa? No. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya del Renacimiento al siglo XVII, pues resurgen muchas de las ideas clásicas sobre la educación infantil,
Se produce un auge de las observaciones de niños que revelan un nuevo interés por el desarrollo infantil. Por ejemplo, con Luke, que insiste en la importancia de la experiencia y los hábitos, proponiendo una visión del recién nacido como tabula rasa o pizarra en blanco, donde la experiencia va a ir dejando sus huellas. Esto también fue una aportación muy interesante en su momento, de que visualizar al niño o al recién nacido como una tabla en blanco, en donde todos los estímulos del entorno van dejando un registro, van dejando una huella. ¿Sí? Dice, no hay nada previo, no hay conocimientos previos, todo va quedando en registro, solamente tenemos pues recursos fisiológicos, cognitivos, bueno, los reflejos son conductas innatas. Ahí todavía podemos hablar de que hay un rasgo instintual, pero conforme vamos creciendo, pues eso se va perdiendo. Ya no son conductas innatas automáticas, instintuales, sino que ahora hablamos de conductas intencionadas, que nosotros mismos vamos teniendo como el control del cuerpo y todo esto. Bien, perdón, ya se va a cortar otra vez la sesión. La voy a reiniciar ya por último para ir cerrando. Gracias. Sí, maestra.